Efectivamente, este punto de acuerdo lo suscribimos senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios en este mecanismo que nos hemos dado aquí en el Senado de la República, este grupo de trabajo que nos hemos autodenominado Operación Monarca y que hemos insistido en puntos de acuerdo, hemos presentado iniciativas de ley y hemos estado trabajando muy de cerca con el fenómeno y la situación que está pasando en los Estados Unidos, especialmente con la situación complicada de nuestros connacionales radicados en el país del norte. El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos data de finales del siglo XIX y cobró especial relevancia, sobre todo la migración indocumentada a partir de los años 70. Actualmente, la comunidad mexicoamericana residente en los Estados Unidos asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales 12.4 millones son indocumentados. En su inmensa mayoría, estamos hablando de 11 millones, no tienen la documentación correspondiente para estar legalmente en aquel país. Lamentablemente, la llegada del nuevo gobierno ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico y político sumamente adverso, en mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti-inmigratorias y racistas. Este escenario, además de las deportaciones, prevé un número importante de repatriaciones voluntarias de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos. Tan solo en el primer año, antes de que fuera la toma de protesta del presidente Donald Trump, regresaron de manera voluntaria a nuestro país 1,175 mexicanos que se encontraban en juicio ante los tribunales migratorios de aquella nación. Esto nos ubica en el primer lugar de repatriaciones voluntarias con un 52%. Cualquiera que sea el caso, se augura el retorno de ciudadanos y familias enteras de mexicanos residentes en el vecino país del norte. Esto hace indispensable que el Estado mexicano se prevenga para garantizar la protección de los derechos humanos, su reinserción social, económica y productiva en nuestro país y el acceso a los servicios públicos. En esas previsiones, también mucho se ha hablado de otorgar las facilidades posibles, entre las que indiscutiblemente se encuentran aquellas relacionadas con su ingreso al país, sus pertenencias y, desde luego, su patrimonio. Cabe destacar que los mexicanos en el extranjero tienen el derecho de traer consigo su menaje de casa por una sola vez, libre del pago de contribuciones al comercio exterior por la importación. Para facilitar ese trámite, es necesario obtener el denominado certificado de menaje de casa para mexicanos. Este documento se obtiene previa solicitud al consulado mexicano correspondiente al lugar de residencia, con una lista de relación de menaje de casa, incluyendo aparatos electrónicos. Además, para el caso de traer automóvil, deberá prever el trámite correspondiente, ya que este bien no está considerado en la hipótesis del menaje. Entonces, habría que pasar por la aduana del cruce fronterizo y los trámites que esto conlleva. Por ello, a fin de otorgar mayores facilidades, orientación y atención, se ha considerado la pertinencia de un carril preferente para esta hipótesis en concreto, con nacionales repatriados. Esta propuesta del carril migrante se trata de una fila o carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, que es la idónea cuando se trae consigo, como ya se comentó, el menaje de casa. Esta fila preferente habría de implementar una atención y orientación lo más simplificada posible para el ingreso de los connacionales a tierras mexicanas, apoyándoles en sus trámites y agilizando lo más posible su cruce, sin que ello implique desatención a las normas aplicables, pues, se insiste, se trata de un carril confinado o preferente para repatriaciones y trámites aduanales. Claro está que independientemente de que traigan su menaje de casa o no, esta medida, además de otorgar asistencia, concedería un recibimiento atento a los mexicanos migrantes, que, hay que decirlo, en realidad no están convencidos de regresar. Ello
Por eso nos permitimos presentar este punto concreto de acuerdo que a la letra dice: único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Servicio de Administración Tributaria SAT, a través de su Administración General de Aduanas, para que contemplen y valoren, conforme al ámbito de sus respectivas competencias, la pertinencia de un carril migrante, consistente en un carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de atención, orientación y asistencia en sus trámites aduanales, a fin de apoyarles y simplificar lo más posible su ingreso a territorio nacional, al igual que a sus pertenencias. Entonces, de facilitarles a nuestros connacionales su regreso al país, hacerles más sencillos, ser más atentos, orientarlos y que de alguna manera su primer contacto de regreso a nuestro país sea de una forma más amable, más atenta y que puedan cruzar sin mayor problema, al igual que sus pertenencias. Es cuanto, presidente, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Casillas.